Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es Vivimos los tiempos de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Es el nuevo pueblo de Dios, fundado por Jesucristo y gobernado por el Papa y los obispos, que pastorean a los fieles cristianos. Dios, al crear al hombre, no quiso que se salvara, sino que esté en comunidad. Están llamados todos los hombres sin distinción de raza, ni de lengua, ni de nación, que con Jesucristo ha resucitado y guiado por el Espíritu Santo. Y así podemos caminar hacia Dios Padre. La palabra iglesia, utilizada por Jesús, significa reunión de los que tienen una vocación. La iglesia es la convocatoria a hombres y mujeres de todos los tiempos, llamados a ser santos, es decir, llamados a cumplir la voluntad de Dios, ya que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia, como te decía, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los creyentes son miembros de este cuerpo místico de Cristo, como también lo puedes ver aquí en la imagen. Es para refrescar un poco más el tema de hoy sobre la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión y dignidad de la iglesia? La misión es anunciar y extender el reino de Dios. La dignidad es de ser miembros de la gran familia de los hijos de Dios. Dentro de la iglesia existen diversos servicios específicos según el carisma recibido por cada cristiano, y todos somos necesarios para que la iglesia cumpla la misión que Jesús le encomendó. El nuevo pueblo de Dios es que nace de la nueva alianza y es guiado por el Espíritu Santo para poder comprender cuál es el significado de que el cristiano y cristiana pertenezcan a la iglesia, ya que es necesario recordar las diferencias entre la antigua y nueva alianza. ¿Qué quiere decir? Dios y Jesús. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, porque Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. Hay que acordarnos de la creación, porque la vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta y egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. ¿Por qué nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia y envidia y aborreciéndonos unos a otros? Todo esto que nos habla desde la parte de la creación de Dios es porque vio que todo ser humano no comprendía la misión de Dios. ¿Cuál era? No estar en pecado. Por eso, todas estas actitudes
ya no deberíamos tenerlo. Y es por eso que se edifica la iglesia cuando vino Cristo o cuando vino Jesús. ¿Qué dice la gente que es la iglesia? Para unos la iglesia es el lugar, el edificio donde se reúnen los cristianos. Para otros la iglesia son los obispos, los curas, las monjitas. Para otros la iglesia es una institución poderosa, claro, porque la iglesia es la casa de Dios, no es lo que la gente piensa. Para comprender mejor quiénes conforman la Iglesia Católica, vamos a ver la jerarquía. Está compuesta por el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosos y laicos. Podemos ver como esta pirámide que empieza desde la cabeza hasta, como te decía, consecutivamente. Entonces, la cabeza de la Iglesia Católica es el Papa. El Papa es el sucesor de Jesús. Cada uno de ellos tiene una misión muy importante y todos ellos tienen para presidir los sacramentos porque todos no están con la misión de poder realizar los sacramentos, como por ejemplo los religiosos, los diáconos, todavía no pueden hacer los sacramentos hacia las personas que nos piden, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación o el matrimonio, ¿no? Ellos todavía no pueden realizar en la misa sobre esto. Es a partir de los sacerdotes hasta el Papa. La organización jerárquica de la Iglesia Católica tenemos el Papa. El Papa representa a Cristo en la tierra, por eso se le denomina el vicario de Cristo, ya que es la cabeza del colegio de obispos. En el cardenales son creados por el Papa, donde asisten al Santo Padre en labores de gobierno de la Iglesia. Universal. Basta con ser sacerdote para ser nombrado cardenal. Sin embargo, es necesario recibir la ordenación episcopal. Obispos. Ejercen una triple misión: enseñar, santificar y gobernar una porción de la Iglesia con un criterio propio. Cada uno de los sucesores de los apóstoles. Ningún obispo, aunque haya sido nombrado cardenal, tienen autoridad sobre otro, sino que cada uno depende directamente del Papa. Párrocos. Es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce el cuidado pastoral de la comunidad que le está encomendando bajo la autoridad del obispo diocesano. Fieles laicos. Son los encargados de descubrir o de idear los medios para impregnar de la vida cristiana las realidades sociales, políticas y económicas, y están llamados a ser testigos de Cristo en todas las cosas, también en el interior de la sociedad. Los diáconos es al que se confiere el ministerio por un periodo de tiempo limitado, que inicialmente se inicia luego de terminar sus estudios como sacerdotes. Quiere decir que el diácono entonces es antes de ser sacerdote, hasta que el obispo decide que el candidato está lo suficientemente maduro para ser ordenado como presbítero.
¿Cuáles son las funciones de los diáconos? Es proclamar el Evangelio, asistir en el altar, administrar el sacramento del bautismo. Quiere decir que el diácono puede hacer el bautismo. Presidir el sacramento del matrimonio. Puede ayudar al sacerdote a estar ahí en el sacramento del matrimonio. Conferir los sacramentos como la bendición, el agua bendita, etc. O sea, ellos también pueden darnos la bendición. Llevar el sacramento de la Eucaristía quiere decir que lleva la Eucaristía a todas las personas enfermas católicas. No pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ellos todavía no están permitidos poner la imposición de manos a los enfermos. Eso solamente lo puede hacer el sacerdote. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia, como ya vimos, son aquellas personas que por medio del bautismo se incorporan a la Iglesia y según sus diferentes carismas, que es un don, un regalo de Dios, por el cual la persona para el beneficio de la comunidad. ¿Y cuáles son estos carismas? Son los ministros ordenados, los laicos y los religiosos. Son los miembros de la Iglesia. Lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva para poder comprender mejor. Objetos que se utilizan en la Eucaristía. Tenemos el misal, libro que contiene el orden y el modelo de poder celebrar la Eucaristía, que quiere decir poder celebrar la misa. ¿Eso quién lo hace? El sacerdote. La patena, platillo sobre el que se coloca el pan de la Eucaristía. Vinajeras, jarros pequeños que se utilizan para contener el agua y el vino. Mantel, pieza de tela que cubre el altar. Cirio, vela de cera larga y gruesa. Cestas, sirven para depositar las limosnas durante el ofertorio. Cáliz, recipiente en forma de copa en el que se echa el vino de la Eucaristía. Leccionario, libro en el que están escritas las lecturas de la Biblia que se leen en la misa. También tenemos los 4 atributos o características de la Iglesia, que son una, santa, católica y apostólica. Una es la que significa una misma fe y una cabeza que es Cristo, quien edifica su iglesia sobre Pedro. Santa, su fundador es santo, así como sus enseñanzas y su misión evangelizadora. Católica, significa universal, o sea que está dirigido para todos. Jesús nos mandó a llevar la buena nueva a todas las naciones. Apostólica, está fundada sobre los apóstoles enviados por Cristo mismo. ¿Te das cuenta que cada una de ellas, de las características o atributos de la Iglesia, tienen citas bíblicas? Porque todo esto está en la Biblia. ¿Y quién escribieron la Biblia? Fueron los apóstoles, los profetas, patriarcas, pero también en esta parte fueron personas que estuvieron junto con Jesús. Entonces, queridos alumnos, la Iglesia da testimonio en el mundo por la independencia de nuestro origen, de nuestra edad, de nuestra ideología, de nuestra condición social. Sin embargo, este sueño está lejos de la realidad que nos toca vivir nuestro mundo. Está herido por el individualismo, el egoísmo, el afán de riquezas, el deseo de poder, las envidias, el odio. Todas estas actitudes dificultan el encuentro entre las personas y en muchos casos también se impiden
relacionarse con Dios. Pero en este mundo, el anuncio de la Iglesia, aparte de las dificultades, la Iglesia anuncia la buena noticia al hombre nuevo y que experimenta el amor de Dios por medio de Jesús, que está animado por el Espíritu Santo a poder construir un mundo nuevo. En el compromiso del cristiano es que cada época los cristianos han dado testimonio del amor de Dios de diferentes momentos, según las características de su tiempo. Pero estos diversos modos tienen un denominador común: poner la propia vida al servicio de los demás, para así poder ayudar en sus necesidades. Este servicio se lleva a cabo desde diferentes ámbitos, como la colaboración individual, la familia, la parroquia, las asociaciones, las instituciones. En la actualidad, los miembros de la Iglesia, ya sean laicos, religiosos o sacerdotes, colaboran en extender la buena noticia, no solo con la palabra, sino también con gestos que se hagan visibles el amor de Dios. Tienen toda la humanidad y la capacidad de que tienen este fragmento de una carta como la de Juan. El compromiso del cristiano es pues muy claro: hacer visible el amor de Dios a través de acciones de amor que muestren que la vida de los cristianos es coherente con la fe y que nos anima a actuar. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vamos a hacer nuestra actividad clase en línea. Ya sabes que todo esto tienes que contestar de acuerdo a la clase de hoy. ¿Qué significa la Iglesia? ¿Cuál es el nacimiento de la Iglesia? Menciona la jerarquía de la Iglesia. Menciona los objetos que se utiliza en la Eucaristía. Escribe las 4 características de la Iglesia, a qué llamamos compromiso del cristiano. Hasta la siguiente clase.